Iniciamos la parte de la presentación de un líder de opinión y gran amigo mío que aprecio y le doy las gracias por participar en este esquema de videoconferencias que día a día nos enriquecen y queremos que esta pandemia pues se nos haga lo menos tedioso y lastimero, ¿no? Bien, queridos amigos, compañeros, el día de hoy tengo el gusto de presentar a mi amigo el químico. Él es entrenador y es el jefe del departamento de bioquímica del departamento de la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM. El día de hoy nos va a hablar umbral del lactato en corredores de fondo y su importancia en la técnica de carrera y predicción del rendimiento. Mi amigo Antonio Chilara, por favor, adelante, el micrófono es suyo. Bienvenido, gracias. Muy buenas tardes a todos, es un gusto y nuevamente un agradecimiento a la Federación por la invitación. Y acá estamos con mucho gusto para compartirles algo en este día, que coincidentemente es un día muy especial porque hoy se celebra el Global Day, el Día Global del Corredor, de la carrera. Entonces, una felicitación también para todos los amantes del atletismo. Y bueno, ad hoc el tema para lo que vamos a platicar, que es acerca del umbral del lactato en corredores de fondo y su importancia en la técnica de carrera y predicción del rendimiento. Bueno, como ustedes saben, las carreras se han vuelto mucho más populares en estos últimos años, para no decir décadas, básicamente por una manera de estar buscando la salud en la población en general, el bienestar y el entretenimiento. Algunos autores consideran que el 22% de la gente que es físicamente activa practica la carrera como tal. Y bueno, el número de carreras ha aumentado de manera sustancial en esta última década, y acá tenemos un ejemplo importante con el Maratón de la Ciudad de México, ahora llamado Maratón Internacional de la Ciudad de México, que se inició por primera vez en septiembre del 83, con apenas 7,500 corredores, y el año pasado tuvimos una inscripción de 19,801 participantes, que no es la cantidad mayor que hemos tenido en nuestro Maratón de la Ciudad. El año pasado se tuvieron 27,261 corredores inscritos. Que hayan terminado y que hayan habido chocolates, cachirules, eso ya es harina de otro costal, pero bueno, hay una gran demanda de actividad. Desafortunadamente ahorita por la pandemia hemos estado un poquito limitados en esa gusto que tenemos, en esa gran necesidad que tenemos de estar sintiendo el aire libre, pero seguramente que muchos de ustedes a su manera y a sus posibilidades también están haciendo ejercicio, aunque sea repeticiones. Entonces, vamos a ver que esto mismo ha propiciado este aumento de las carreras. Hemos visto que ha aumentado el interés, sobre todo en la comunidad científica, en estudiar los factores que tienen que ver con el rendimiento de los atletas de fondo. Básicamente ciencias como la fisiología, la bioquímica, la nutrición, la metodología del entrenamiento, la misma biomecánica, están abordando la temática para estudiar qué tan eficiente y económico llega a ser el corredor para que pueda rendir, sobre todo en las largas distancias. Pero nos preguntamos, ¿realmente cuáles son los factores más importantes que tienen que ver con el rendimiento en las carreras de fondo? Bueno, antes de hablar de esos factores, quisiera aclarar qué distancias son las que se consideran como pruebas de fondo. De entrada, una carrera es una competencia en la cual se busca el máximo rendimiento posible, donde cada participante intenta cruzar la meta en primer lugar. Yo sé que para esto solamente va a haber un ganador en cada carrera, pero seguramente todos los que entrenamos para un evento buscamos mejorar nuestro rendimiento y acorde a nuestras posibilidades, acorde a nuestra categoría, acorde a nuestras mismas limitaciones, vamos a tratar de dar un mejor resultado y sobre todo progresar, ¿no? Entonces, para lograr el objetivo de estar en esos primeros lugares, para tener el máximo rendimiento, evidentemente los corredores tienen que hacer el trayecto en el menor tiempo posible. O sea, el factor más importante y por el que se va a dar a un ganador en una carrera es la velocidad con la que haga esta prueba.
Pero evidentemente, hablando de fondo, ya no solamente es la velocidad como tal, sino qué tanto nosotros podemos sostener ese ritmo, esa velocidad, e incluso qué tanto nosotros podemos acelerar para poder correr incluso mucho más rápido en una segunda parte de una carrera, como suele suceder en los maratones de los corredores elite, donde corren con parciales negativos. Esto es, corren más rápido la segunda parte que la primera. Pero bueno, entrando al tema de qué distancias son las que abarcan las carreras de fondo, acorde a la IAAF, la Federación Internacional de Atletismo, considera las pruebas de fondo a partir de los 5,000 metros lisos, así como los 10,000, que son pruebas que se realizan en la pista, son pruebas de carácter olímpico. También se incluyen las pruebas de cross country, que pueden variar de 3 a 10, 12, dependiendo del circuito que se hacen en campo traviesa. Acá no existe una distancia específica porque va a depender de las condiciones del terreno, también entra dentro de eso. Hay campeonatos mundiales también donde se hace el cross country. Otra prueba también que yo creo que muy popular también, aparte del maratón, es la media maratón, que en este caso pues abarca poco más de los 21 kilómetros, y por supuesto la prueba reina para muchos de los corredores que se ponen ese reto de llevar la resistencia a un nivel pues más allá de lo que la población en general corre, que es precisamente correr una prueba de 42,195 metros. Y bueno, también existen pruebas conocidas como ultramaratón, que no es más que correr más de una distancia de los 42 kilómetros, 195 metros. Cualquier prueba que sea de 43, 48, 50, 100, 200, 300, ya lo consideran como ultramaratón. Entonces, entrados en ese detalle y hablando de rendimiento, quisiera hacer un breviario de antecedente con respecto a lo que es el rendimiento para que nos demos una idea del nivel de capacidad física y cuáles son los factores que tienen que ver con esas capacidades físicas. Entonces vamos acá a mencionar básicamente los 3 récords que más se llegan a manejar en las pruebas de fondo, como son los 5,000, los 10,000 metros y el maratón. En la rama femenil, el récord mundial lo tiene Tirunesh Dibaba, realizado apenas hace 12 años, o sea, no se ha mejorado esta marca, con 14:11, con Almaz Ayana, que tiene una marca de 29:17 con 45, realizado apenas hace 4 años. Y en la maratón, que es de las marcas más recientes, apenas el año pasado, se rompió en el maratón de Chicago con 2 horas 14:4. Estos son los récords que tenemos con respecto a las mujeres. En el caso de los hombres, prácticamente ha sido dominado también por atletas africanos, en este caso por el etíope Kenenisa Bekele, que es el poseedor de los récords de 5,000 y 10,000 metros, con 12:37, 35 y 26:17, 53. Y el año pasado quedó apenas a 2 segundos de igualar la marca de Eliud Kipchoge, considerado actualmente el mejor corredor de maratón, el mejor fondista, que apenas igual el año pasado superó la barrera de las 2 horas en un segundo intento de superar las 2 horas en una distancia de maratón, aunque no se considere como tal una marca porque no es en un maratón oficial. Tiene una marca de 2 horas, 1 minuto 39 segundos. ¿En qué contexto ponemos este nivel? La diferencia que existe entre las marcas, entre los hombres y las mujeres, pero acá en esta gráfica les presento cómo la capacidad de resistencia, o sea, la capacidad de sostener una velocidad por el mayor tiempo posible, decae conforme el tiempo avanza. En el caso de las mujeres vemos que los 5,000 metros ocurren a una media de 21.1 kilómetros por hora, pero ya los 10,000 metros ya los corren a 25 y los 10,000 metros, el maratón, perdón, ya lo corren a 18.9. Acá la gráfica hizo un enlace diferente, pero bueno, acá son 5,000, 10,000 y el maratón. En el caso de los hombres, los 5,000, en este caso, Kenenisa Bekele corre una media de 23.8 kilómetros por hora, mientras que los 10,000 metros los corre a 22.8 kilómetros. Y el maratón, que está en poder el récord de Eliud Kipchoge, lo corre a una media de 20.8 kilómetros por hora. Esto para muchos de nosotros, pues resulta prácticamente imposible incluso poder correr 100 metros, y para quien tiene la fortuna de contar con una
caminadora en su casa o tener acceso a un gimnasio, a lo mejor no en estos momentos, probablemente su caminadora llegue a 12 a 16 kilómetros por hora y pocas son las caminadoras ya más profesionales que pueden llegar hasta los 20 kilómetros por hora. A lo mejor en términos de kilómetros por hora no nos dice mucho el rendimiento, pero si nos vamos a cuánto tiempo se hace por kilómetro, vemos que en los 5,000 metros corren a una media de 2.50 el kilómetro, mientras que los varones, en este caso, Kenenisa Bekele, su ritmo promedio por kilómetro es de 2 minutos 31 segundos y medio. Casi 6 segundos, superior al ritmo que se corre en los 5,000 metros. En este caso ya es de otra poseedora de este récord. En el caso de las mujeres, pues sí son 3 las corredoras. En el caso de los hombres, acá vemos que también sube casi 6 segundos, prácticamente 5 segundos, punto 3, el ritmo por cada kilómetro, mientras que el maratón vemos que ahí sí baja todavía mucho más el ritmo, se corre casi 15 segundos más lento que lo que se corre en los 10,000 en el caso de las mujeres, hablando de récord mundial. Y en el caso de los hombres, pues acá vemos que el ritmo pues supera casi los 15 segundos para estar corriendo a ese ritmo. Ritmos que relativamente no cualquiera puede aguantar. Pero a lo que vamos, ¿qué tanto es factible que esto pueda ser tolerado por el humano? Vamos a hacer una pequeña reseña, una pequeña evolución de las marcas que ha tenido el maratón desde el siglo pasado a este, poquito más de 100 años, y vemos que la primera marca que está registrada en el Maratón de Londres, el primer corredor que logró correr abajo de esas 3 horas, John Ace, con 2:55:18, y que vemos que el ritmo promedio al que estaba corriendo era una marca de 4:9:2. Probablemente para muchos dirán, pues muchos corredores, incluso recreativos, ya son capaces de correr en estos tiempos actuales, pero nada más lejos del nivel que se tiene actualmente. Vemos que posteriormente, casi 30 años después, 27 años después, ya la marca ya la bajaron a un nivel de 2:26:44, un ritmo de 3:28, que todavía muchos corredores, ya que ya entran a un nivel semiprofesional o profesional, ya competitivo, pudiéramos decir, ya están buscando sostener ese ritmo por cada kilómetro. En el Maratón de Roma se logra correr en 2:15:16 en 1960, y eso equivalía a un ritmo de 3:12, o sea, hemos visto que está mejorando, pero ya entrando en este siglo, con la marca de 2:3:59 hecha en Berlín, donde si se dan cuenta las 3 últimas marcas, en este caso más importantes, se han dado en este maratón, aunque han habido otros maratones que poseen la marca en el fondo, como Haile Gebrselassie, otro grande corredor de fondo que fue también poseedor de récord de 5,000 y 10,000 metros, cuyo nivel pudo lograr abajo de 2:56:13. El maratón de Berlín por Patrick Macau, nuevamente otro africano, que logró correr en 2:3:38, que no fue tanta la diferencia para esos 3 años que pasaron, corriendo a un ritmo apenas poquito menos de 1 segundo por cada kilómetro. Pero ya en el 2018, hace 2 años, casi 2 años, en el Maratón de Berlín en septiembre, Eliud Kipchoge logró correr en 2:53 cada kilómetro para dar una marca de 2:1:39, que es el actual récord mundial. Entonces, viendo esto, ¿cómo es factible que estos corredores puedan sostener esos niveles? Vamos a hablar en términos generales de cuáles son esos factores que tienen que ver con el rendimiento en esas carreras de fondo. Básicamente, esto en una revisión, nosotros encontramos que las dividen en 5 factores principales: factores ambientales, factores que tienen que ver obviamente con la adaptación al entrenamiento, las cargas de trabajo, para que puedan soportar esos ritmos tan demandantes que, como comentamos, no cualquiera puede superar. Y una parte que es donde más se ha enfocado en los últimos años y que ha dado precisamente lugar al interés de muchos científicos,
que son las respuestas fisiológicas y bioquímicas que nos da el rendimiento. Por otra parte, y relacionado con la temática que vamos a ver ahora, la importancia que tiene la biomecánica en el movimiento, en la economía, en la eficiencia, para que nosotros podamos soportar ese esfuerzo mortal. Y no podemos dejar a un lado los aspectos psicológicos. Aunque estamos viendo que son diferentes factores entre los más importantes que nosotros pudiéramos considerar, pues nos llevaríamos prácticamente todo un diplomado, incluso si queremos todo un curso, analizando cada uno de estos factores. En este caso, solamente me voy a enfocar a solamente 5 aspectos importantes desde el punto de vista fisiológico, como es el consumo máximo de oxígeno, el umbral ventilatorio, la economía de carrera, que tiene que ver también con estos parámetros y que tienen que ver con la producción de lactato, de lo cual vamos a hablar más adelante, y que está relacionado también con la fatiga desde el punto de vista fisiológico. Podemos hablar de otros factores como la edad, el género, las fibras, la raza, etcétera, desde el punto de vista fisiológico, y todavía mucho más elementos. Pero bueno, esos son los temas que vamos a tocar ahora por la premura del tiempo. Y desde el punto de vista biomecánico también es muy amplia la variedad que tiene el enfoque de la biomecánica, cuyo objetivo pues, principal es también prevenir lesiones, hacer los movimientos más económicos, tratar incluso lesiones, determinar cuáles son las causas que pueden ser las lesiones y determinar de qué manera el movimiento también puede ser mucho más eficiente. De todos estos aspectos, bueno, obviamente está catalogado dentro del aspecto biomecánico la antropometría, la composición corporal, que llega a tener, que en algunos casos pues la ponen aparte. En este caso lo consideran acá. Y bueno, dentro de los aspectos importantes, hablar de calzado, el tipo de pisada, de óstesis plantares, ya sería otro tema que yo creo que cada uno de ellos lo requeriría como mínimo 1 o 2 horas para poder platicar acerca de esta. Pero vamos a hablar de un parámetro que ya está más accesible para la gran mayoría de los corredores que ya tienen acceso ahora a la tecnología con el uso de monitores de ritmo cardíaco, que en un principio fueron un boom para la dosificación de la intensidad del esfuerzo y que ahora ya vienen con otros accesorios que nos permiten medir algunas variables que tienen que ver con la biomecánica, porque ya traen integrados oscilómetros que nos permiten medir ciertas variables que tienen que ver con el movimiento y de los cuales vamos a hablar más adelante. Y bueno, en el mercado, esto ya no es como hace 25 o 30 años que yo comencé a utilizar el pulsómetro, a hacer pruebas de lactato y que pues, relativamente quien tenía un monitor de ritmo cardíaco o acceso a un lactatómetro, pues era porque trabajaba en una institución de investigación. En su momento, pues esto tuve la oportunidad de hacerlo en especialistas deportivos asociados. En mi época de estudiante, pues incluso las pruebas de lactato las teníamos que tomar directamente de la vena, muy complicado para hacer muestras, obviamente en movimiento, cuando la tecnología actual, pues ya con un piquetito en el dedo o en el lóbulo de la oreja, con una gotita de sangre, nosotros podemos determinar en segundos la producción de lactato. Y ya con la tecnología que ya afortunadamente el mercado se ha abierto para diferentes marcas de monitores de ritmo cardíaco, ya no solamente es el ritmo cardíaco que te dan, incluso ya no requieren del uso de transmisores o bandas que se solían poner en el pecho, porque ya tienen sensores ópticos que te pueden medir la frecuencia cardíaca, aunque no son del todo exactas dependiendo del modelo. No vamos a hablar de alguna marca en específico, no estoy patrocinado por ninguna de ellas, ojalá, pero estamos en ese proceso también de probar la tecnología y hay que ir de la mano con la tecnología para ir aprendiendo mucho de esto, ¿no? Y bueno, son accesorios que ya seguramente muchos de los corredores que se toman en serio su rendimiento probablemente ya tengan, aunque sea el más sencillo que te mida la frecuencia cardíaca, hasta los más sofisticados que ya en términos de costo ya oscilan pues 20 billetitos de 1,000 pesos para arriba para poder hacer uso de esta tecnología. Y tal vez la tecnología que todavía sigue siendo un poco menos accesible para la mayoría de la población y que evidentemente tiene que ser manejada por especialistas, como en este caso un médico del deporte, un cardiólogo, etcétera, ya es con un análisis de gases para la determinación del consumo máximo de oxígeno.
Y bueno, hablando de las 5 variables que comentamos, la primera de la cual vamos a hablar y que tiene una relación importante con el rendimiento es precisamente el consumo máximo de oxígeno, que ya para muchos de ustedes pues ya saben a qué hacemos referencia, ¿no? A la capacidad que tiene nuestro organismo de poder captar, poder absorber, transportar y sobre todo a nivel celular, metabolizar el oxígeno de tal manera que nosotros podamos producir energía. Desde el punto de vista de la fisiología, y de la bioquímica, pues es un indicador que nos va a contar en unidades la cantidad de mililitros por cada kilogramo que nosotros pesamos por minuto de oxígeno consumido, en este caso. Era el parámetro más importante que se utilizaba para medir el rendimiento en los corredores de fondo. No había otro parámetro que se acercara más para la predicción, sobre todo de rendimiento. Sin embargo, no es un factor determinante y más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, como habíamos comentado también, sigue siendo un elemento importante porque tiene que ver con la economía y con la eficiencia para el movimiento, con el gasto energético, que también tiene que ver con lo que nosotros vamos a estudiar para saber qué tanto un atleta puede ser lo más resistente posible. ¿Cuáles son esos rangos que se manejan de consumo máximo de oxígeno? Pues van a depender de muchos factores, entre ellos la edad, el sexo, el nivel de capacidad física que se tenga, etcétera. Acá nada más les presento una pequeña tabla donde vemos que el consumo en mililitros de oxígeno por minuto es menor relativamente en las mujeres con respecto a los hombres. Y vemos cómo hay una curva donde con la edad, pues este consumo tiende a bajar. Por eso es que de cierta manera es un parámetro que dentro de medicina lo seguimos usando mucho, porque de cierta forma es un parámetro de salud, porque nos habla de la capacidad cardíaca que tiene nuestro organismo, de la capacidad pulmonar, de la capacidad circulatoria e incluso de la capacidad muscular a nivel celular, de la utilidad que se tiene de ese oxígeno. En esta gráfica ustedes pueden observar cómo el nivel de VO2 max pues cambia mucho con respecto a la edad. También se utiliza como factores de riesgo cuando los niveles son relativamente muy bajos y ya superando cierto nivel ya nos separamos de lo que sería la gente sedentaria. ¿Cuánto es el nivel mínimo que necesita una persona para poder llevar una vida cotidiana y hacer sus actividades? Mientras que para un atleta los niveles van a depender mucho del tipo de deporte. Y en el caso de los deportes de resistencia, como ustedes pueden observar acá, el ciclismo, el remo, el canotaje, las carreras y sobre todo el esquí nórdico, que es donde más se han llegado a detectar esos valores que pueden superar los 80, incluso 90 mililitros por kilogramo por minuto. Entonces, esta relación que se tiene del VO2 max, se ha considerado que a mayor consumo máximo de oxígeno se considera más rendimiento. Sin embargo, en atletas que mantienen un estándar con un consumo de oxígeno similar, vemos que no van a tener necesariamente el mismo rendimiento y acá va a venir el factor de los umbrales de lactato. ¿Por qué? Acá nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista del umbral de lactato para entender y recordar un poquito lo que era ese umbral, que no es más que la máxima intensidad donde nosotros podemos mantener estable la producción de lactato sin que se acumule a nivel sanguíneo. Todos producimos lactato, pero en un esfuerzo, a la medida que aumenta la intensidad, la respuesta orgánica, la respuesta cardiovascular compensa y manda la cantidad de oxígeno suficiente. Cuando no es suficiente, entonces pasamos de un umbral aeróbico, que es la intensidad mínima donde se desencadenan y empiezan a activarse esos mecanismos aeróbicos para hacer más eficiente el movimiento, se mantiene estable hasta que llega un momento en que empieza a ir para arriba. Ese momento donde se rompe esa estabilidad es lo que nosotros le llamamos el umbral anaeróbico. Cuando lo hacemos a través de un análisis de gases, pues ya le pudiéramos nosotros llamar un umbral respiratorio. Y si lo hacemos a través de un análisis de lactato, ya le llamaremos umbral de lactato. Entonces vamos a observar que a una determinada intensidad mayor vamos a alcanzar lo que conocemos precisamente como el consumo máximo de oxígeno. Ese consumo máximo de oxígeno lo vamos a relacionar precisamente con otro parámetro de intensidad de carga, que en este caso les habíamos comentado. El parámetro más importante
de rendimiento para un corredor de fondo e incluso para un velocista, evidentemente es la velocidad, que nosotros la podemos manejar por kilómetros por hora o metros por segundo. Y aunque en la bibliografía muchos manejan los niveles de 4 milimoles, es un parámetro que puede estar hacia arriba o hacia abajo. Por eso decimos que se tiene que hacer una curva, donde en las pruebas que nosotros realizamos hacemos un test progresivo, aumentando la intensidad del esfuerzo y tomando muestras en cada etapa hasta determinar en qué punto se pierde la estabilidad y se eleva de manera exponencial. Esto está relacionado también con el umbral ventilatorio, pruebas que determinamos con análisis de gases. Ese umbral ventilatorio que le llaman umbral ventilatorio 1, umbral ventilatorio 2, hace referencia a 3 zonas precisamente de consumo de oxígeno. Ese consumo de oxígeno también relacionado con los niveles de lactato, principalmente con los niveles del umbral ventilatorio tipo 2, donde se puede sostener a la máxima intensidad un esfuerzo sin que se dispare, porque ya para allá, más adelante a una intensidad mayor, ya no es factible poder mantener esa estabilidad. Entonces, entramos a lo que sería el umbral anaeróbico, ¿no? Entonces, esta variable puede considerarse como una medida representativa del nivel de la capacidad aeróbica que tiene nuestro atleta. Y mientras más intenso sea, mientras más cercano sea a su VO2 max, mayor eficiencia puede tener. En los corredores de fondo llegamos a observar que esa capacidad la tienen alrededor del 80-90% del VO2 max cuando se les llega a disparar, donde presentan ese umbral ventilatorio o los niveles de lactato pierden esa estabilidad, ¿no? ¿Qué relación entonces tiene este lactato con el consumo de oxígeno y los umbrales ventilatorios? Este es uno de los modelos que se propusieron en un principio cuando se empezaron a relacionar precisamente los consumos, los niveles de consumo máximo de oxígeno con los umbrales ventilatorios y lo que nosotros conocemos como el máximo estado estable, que viene siendo en el umbral de lactato o en el umbral ventilatorio tipo 2. Y observamos acá en la gráfica que es estable, pero ya entrando en una zona 3, ya el lactato va para arriba hasta alcanzar el 100%. Esta es una gráfica donde la intensidad nosotros la podemos considerar, incluso relacionar con ese consumo de oxígeno que puede estar en la zona 1 de 60-65%, y se puede manejar una percepción de esfuerzo, un nivel de sensación de esfuerzo o de percepción de esfuerzo que va del 1 al 20 en la escala de Borg, y en este caso pues no llega a superar los 12-13 unidades que llega a ser en términos de pulso para alguien que puede llegar hasta 200 latidos, a 120-130 de frecuencia cardíaca. Una zona 2, que ya viene siendo la zona de transición aeróbica, anaeróbica, entre 65 y 85, y ya la intensidad, la percepción ya se vuelve pues ligeramente exigente, ligeramente fuerte, y ya cuando pasamos a la zona 3, ya el esfuerzo, incluso por eso es que está en zona roja, ya podemos percibir el esfuerzo arriba de 15, 20 unidades, y normalmente el VO2 max llega a superar el 85. Mientras más alto sea, y esto no se presente para el atleta, pues mejor eficiencia va a lograr tener, ¿no? Algunos estudios, algunos investigadores han notado que en los corredores, principalmente de 5,000 metros, son los que tienen la capacidad de poder correr al 100% de su VO2 max. O sea, prácticamente arriba de su umbral. En estudios que se han realizado, llegan a correr entre el 6% y el 10% arriba de su máxima velocidad de potencia aeróbica, que también es otro parámetro que nosotros llevamos a determinar. Mientras que en el maratón, esto se tiene que correr por debajo de su umbral, porque esto tiene que ver precisamente con el metabolismo. ¿Qué tanto yo uso grasas? ¿Qué tanto uso carbohidratos? Y ahí es donde está la clave. En estas zonas yo utilizo principalmente fuentes de grasas, pero ya entrando en esta zona, las grasas ya no participan, prácticamente es la glucosa y principalmente las reservas de glucosa que viene siendo el glucógeno, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, a pesar de que el VO2 max es un indicador muy importante, no es el factor más importante, no es el factor discriminativo para considerar el rendimiento. Y acá tenemos este ejemplo con un corredor maratonista con 65 mililitros y otro maratonista cuyo VO2 max es de 60 mililitros. Sin embargo, el umbral del atleta de 65 se le presenta al 78%,
de su consumo de oxígeno máximo, ¿no? Y el corredor que tiene menos VO2 puede correr a una mayor intensidad y presentar la misma cantidad de lactato, que en este caso la estamos observando a 4 milimoles. Entonces, en este caso, el atleta que va a poder correr más rápido y lo va a sostener por un mayor tiempo, va a ser el atleta que tiene menos consumo de oxígeno, pero tiene un umbral a un mayor porcentaje de dicho consumo. Entonces, acá ya empezamos a hablar de la eficiencia y de la economía desde el punto de vista energético y del movimiento. Entonces, acá es como nosotros vamos a ver que viene siendo más significativo para el pronóstico de rendimiento este atleta que solamente va a poder correr a un paso de 3:38 aproximadamente el maratón, mientras que este otro puede estarlo corriendo a 3:25. A pesar de que tiene un consumo de oxígeno inferior. Sin embargo, ese consumo de oxígeno pues no es del todo inferior. Estamos hablando de un atleta recreativo avanzado, ¿no? No estamos hablando de un atleta, como vimos en las marcas anteriores, que corren abajo de 3 horas, de 3 minutos el kilómetro, ¿no? Y que esto pues ya da marcas inferiores a las 2 horas 10, ¿no? Esa misma curva de desempeño del lactato, nosotros la vamos a encontrar aún en diferentes tipos de corredores que incluso nos pueden servir para el diagnóstico de la capacidad que tenga el atleta. Normalmente un corredor de velocidad haciendo una prueba progresiva comparado con un corredor de medio fondo, como puede ser corredor de 400, 800, 1500 metros, aunque 400 todavía puede entrar dentro del rango de velocistas, vemos que en una prueba de duración sosteniendo una velocidad, el umbral de lactato se le presenta a una velocidad más corta. Y aunque tengan una mayor capacidad de tolerancia anaeróbica, pueden alcanzar niveles mayores de lactato, pero no pueden superar la velocidad que puede alcanzar por mayor tiempo prolongado, en este caso, como el maratonista, que puede mantener una velocidad más alta sin que el lactato se dispare, aunque no llegue a producir niveles altos de lactato. ¿Por qué? Porque la capacidad que él va a tener más desarrollada y en la que se va a desempeñar es precisamente el de la zona aeróbica, no tanto de la zona anaeróbica, aunque esto no quiere decir que esta zona no la entrene, es una de las capacidades que también necesitamos que el atleta mejore. Resumiendo esta parte y muy relacionada con la intensidad, incluso esta es una pequeña gráfica donde ya se sugieren los tipos de cambios, los tipos de entrenamiento que se pueden llegar a trabajar. Y si nosotros correlacionamos los porcentajes de VO2 max con los niveles de lactato, en la práctica, en el campo, en la pista, donde ya el atleta va a entrenar, puede correlacionar su frecuencia cardíaca con esos parámetros, incluso con esa misma percepción de esfuerzo. Entonces, vamos a encontrar que existe una correlación entre ese porcentaje del VO2 max, entre el porcentaje de su frecuencia cardíaca máxima o de reserva, que está muy relacionado los porcentajes que se manejan de VO2 max aplicando la famosa fórmula de Carbonell, que se relacionan con el consumo máximo de oxígeno para términos de porcentaje. Entonces, acá nosotros ya incluimos lo que conoceríamos como la máxima velocidad estable, donde puede entrenar y que en base a eso también nosotros podemos programar qué tanto podemos entrenar hacia arriba o hacia abajo de ese nivel. Ahí es donde cobra precisamente importancia la técnica del atleta, porque esa técnica tiene que ver mucho qué tanto la puede sostener para que sea eficiente. Si nosotros entrenamos por arriba de esta zona, el combustible no va a ser lo suficiente como para mantener horas de esfuerzo. Pero si entrenamos por debajo de esa zona de umbral, pues vamos a estar usando también nuestras reservas de grasa y la eficiencia va a permitirnos que nosotros podamos prolongar por más tiempo ese esfuerzo. Entonces, no solamente se trata de correr bonito, sino también se trata de hacer eficiente y económico esos movimientos. Entonces, hablando de eficiencia y de economía, pues acá, como en los coches, seguramente la comparación sería mucho más entendible para cada uno de nosotros que seguramente en algún momento pues han manejado un carro y saben que le tienen que poner combustible y pues dependiendo del motor que tenga el carro y dependiendo de los cilindros y dependiendo del peso y dependiendo de varios aspectos,
pues es la cantidad de gasolina que nos va a utilizar. Y podemos ver un coche que puede ser ligero y por lo tanto, pues para moverse probablemente no gaste mucho combustible. Sin embargo, su motor va a ser pequeño y no va a dar para poder ir a mayores velocidades, como sucede con un bolchito. A diferencia que si utilizamos un tráiler que tiene más peso y que necesita un motor mayor, mayor cilindraje, etcétera. Lo mismo va a suceder con los corredores. Y esto tiene que ver precisamente con esa economía. Y nosotros podemos ver de manera visual que los atletas de alto rendimiento son atletas espigados, atletas con bajo porcentaje de grasa, con un índice de masa corporal bajo también, y que tienen que ser lo más ligeros, lo más livianos posibles para tener la mayor eficiencia posible con el menor gasto energético de ser posible. Entonces, la economía de la carrera no hace más que referencia al gasto energético o consumo de oxígeno que nosotros utilizamos a una velocidad determinada. Entonces, ya veíamos que el consumo de oxígeno se puede manejar como miligramos en valores absolutos o en valores relativos al peso, o en este caso, el gasto energético nosotros lo podemos manejar como la cantidad de calorías o de consumo de oxígeno que estamos teniendo por cada kilómetro. Hay que recordar que por cada litro de oxígeno que nosotros consumimos, o sea, por cada 1000 mililitros de consumo de oxígeno, requerimos de 5 calorías de desgaste para hacer esa combustión. Entonces, empezamos a ver que los corredores entrenados son mucho más económicos que los que no son entrenados. Y ahí vamos a encontrar algunos de los elementos más importantes. ¿Cuánto es lo que gastan en términos de combustible? Lo que les comentaba, la unidad convencional del consumo de oxígeno la damos en mililitros por kilogramo por minuto. En el caso de la economía de la carrera, ya vamos a incluir el gasto energético que estamos teniendo por kilómetro. Entonces, podemos notar que también, a pesar de que es un elemento que tiene que ver con el gasto energético, no necesariamente también va a ser discriminatorio para que nosotros consideremos que va a ser el elemento más importante. Mientras más económico sea, mejor voy a rendir, porque no siempre se lleva del todo bien la economía y la eficiencia. Algunos autores proponen un coeficiente que pone en relación esa máxima cantidad de energía con la masa corporal. Esto ya la nueva tecnología que ya vamos a estar utilizando igual en carreras es como en el ciclismo. Ya vamos a empezar a utilizar potencia para medir el trabajo en el caso de la carrera y nosotros estar calculando de una manera más cercana, más real, el gasto energético que nosotros estamos teniendo, ¿no? Acá tenemos un claro ejemplo en la economía de la carrera. En la literatura, el atleta que mejor economía ha presentado es aquel que llegó a tener TDS, con un consumo de oxígeno de 150 litros por kilogramo. Esto es que él podía sostener esa misma cantidad de energía corriendo a 17, a 19 y a 21 kilómetros por hora. Él fue uno de los 3 candidatos a tratar de superar la famosa barrera de las 2 horas y desafortunadamente no lo logró. Él llegó a tener el récord mundial también de medio maratón y bueno, ahora en el campeonato mundial, si no me equivoco, creo que quedó en 5º o 6º lugar. Entonces ha sido un buen corredor en medio maratón, pero en el maratón todavía no ha dado lograr esa marca que pudiera considerarse mucho mejor que otros corredores que tienen menos economía que él. Pero lo que sí es un hecho es que los corredores que tienen una economía superior a los 200 mililitros por kilogramo por kilómetro, esta es la cantidad de energía, entonces vamos a notar que no son del todo económicos, gastan mucha energía para el trabajo que sucede, como en el caso, por ejemplo, de los futbolistas, que es una de las características que presentan. Y bueno, ya sabremos también las características antropométricas que tienen. Entonces, los corredores con una mejor economía en la carrera presentan un mejor consumo de oxígeno, un menor consumo de oxígeno a la misma velocidad. Es lo que comentábamos, gastan menos combustible y por lo tanto, pues el combustible les puede dar para más tiempo. Sus reservas de glucógeno pueden estar sin tocar y cuando lo requieren, que es lo que sucede con ellos en la segunda parte del maratón, por ejemplo, pues pueden incluso ser más rápidos.
aumentar la intensidad porque todavía tienen combustible, no es un factor que les esté limitando. Entonces, a pesar de todo esto, del estudio de la economía y de la eficiencia, hay autores que consideran que los corredores de fondo tienden a ser más económicos y si los llegan a comparar con corredores de medio fondo, no han llegado a notar una diferencia significativa. Lo que sí es muy importante es que ahora la mayoría de los atletas ya cada vez son más especializados. Antes, incluso recordaremos a Emil Satope que llegó a ganar los 5,000, los 10,000 metros y hasta el maratón, ¿no? Y ahora, pues eso no es factible. Incluso, pues pocos son los que han logrado ganar los 5,000 y los 10,000 metros en el rendimiento, pero no suben al maratón. O en el caso de corredores que primero fueron ganadores de 5, de 10 y posteriormente emigraron al maratón. Entonces, sacrifican una parte de su velocidad por la resistencia y a la inversa, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que todavía y que al final de cuentas no es un solo parámetro el que me va a dar la capacidad de rendimiento. Son varios parámetros. Y acá vamos a ver el otro parámetro muy importante para que va a ser tal vez el que más va a influir y que tal vez muchos de nosotros pues hemos sentido cuando hemos corrido incluso hasta una carrera de 5 kilómetros que a lo mejor no dura mucho, pero que no, si no tenemos la capacidad, no podemos sostener el ritmo. Acá este es un ejemplo que les pongo del ritmo que sostienen los maratonistas. Y vemos que en este caso es un estudio que hicieron en los maratonistas de Nueva York, donde compararon la marca mundial del ritmo que lleva el corredor que corre a marca mundial, y vemos que la segunda parte la corre mucho más rápida, ¿sí? En términos de minutos, o sea, 2:59, acá serían prácticamente 3 minutos. Vemos que acá corre mucho más rápido. El ritmo promedio que tenemos acá en rojo, que es el promedio de los 10 mejores corredores elite de ese evento. Entonces podemos observar que hasta el medio maratón prácticamente pueden ir en grupo, pero a partir de los 25, 30 kilómetros empiezan a apretar algunos, que es donde se empiezan a separar, y no todos son capaces de aguantar ese ritmo. Y es ahí donde precisamente algunos se empiezan a quedar. Digo, no es mucho el ritmo, pero si están corriendo a un ritmo de 3 minutos el kilómetro, terminan corriendo a 3 minutos y medio. Esto es, ya no pueden mantener el ritmo precisamente porque ya van dándose modificaciones principalmente de tipo fisiológico como la acidosis, la alteración iónica, la pérdida de electrolitos, el agotamiento de las reservas de glucógeno, el aumento de la temperatura, que también hace que aumente la frecuencia cardíaca, diferentes elementos que hacen que se vuelva más intensa la segunda parte desde el punto de vista de la demanda energética, aunque desde el punto de vista biomecánico la eficiencia no sea la misma. O sea, ya empezamos a correr más lento, ¿no? Entonces, definitivamente esta fatiga nos va a estar limitando en el deterioro de la capacidad cinemática que va a tener y la coordinación para que el atleta pueda continuar manteniendo su ritmo y pues de técnica ya ni hablamos. Ya hemos visto atletas que prácticamente llegan gateando hasta la meta. Entonces, no se trata de eso, se trata de la medida posible evitar que la fatiga se presente. Entonces, entrando dentro del tema de las dinámicas de carrera, aunque no vamos a hablar, grosso modo, nos llevaríamos toda una clase de los elementos más importantes. Ahorita muchos relojes ya nos pueden dar estos parámetros con el oscilómetro que tienen, entre lo que viene siendo el tiempo de contacto con el suelo, el equilibrio del tiempo de contacto entre la pierna izquierda y derecha, muy importante para descartar problemas de lesión y sobre todo si vienen recuperándose de una lesión, la cadencia y la longitud de la zancada, así como comentábamos que la velocidad viene dándose por el tiempo, por la distancia. En el caso de los parámetros de dinámicas de carrera, la velocidad la calculamos multiplicando la cadencia, esto es el número de pasos que nosotros damos por minuto, por cada longitud, cada distancia que abarcamos en cada zancada, ¿no? La oscilación vertical, que tanto sube y baja nuestra inercia, ya no solamente hacia el frente, el ratio vertical, que es la relación que existe entre esa pérdida de altura que tenemos y la zancada, y la potencia que ya ahorita Polar sacó un reloj que ya nos mide la potencia directamente sin necesidad de un accesorio, y los nuevos modelos también de Fenix, teniendo aplicaciones, ya nos pueden medir incluso
la potencia de carrera, utilizando acelerómetros. Pues acá, para que quede más entendible cuáles son estas dinámicas de carrera, pueden ser a través de un monitor con un transmisor de frecuencia cardíaca o un Fitbit, en este caso que nos mide la oscilación vertical, la cadencia, que son cuántos pasos por minuto estamos dando, el tiempo de contacto con el suelo, que es cuánto tiempo nuestro pie está en el suelo, mientras menor sea mejor, el balance entre la pierna izquierda y derecha, muy importante también, y la longitud de la zancada, mientras mayor sea, pues más vamos a avanzar. El ratio vertical, que es esta relación entre lo que subimos y bajamos también de esfuerzo. Este solamente es un accesorio para los que no quieren utilizar un transmisor, una banda. Con accesorios compatibles se puede utilizar, no son equipos costosos. Y la ventaja es que esto a través del reloj y a través de una aplicación, en el mismo celular podemos estar viendo de manera inmediata esa respuesta, ¿no? Entrando en la parte final del aspecto técnico, nosotros vamos a ver que el movimiento como tal, pues requiere de muchos aspectos, de muchos vectores, de muchas inercias, ¿no? Y el primero que nosotros vamos a tener para la carrera es asegurar que exista un equilibrio en el movimiento entre el apoyo y el vuelo que nosotros vamos a tener. Entonces, acá nosotros vamos a vencer una resistencia para podernos desplazar. Entonces, los indicadores técnicos tienen que ver mucho entre la relación que existe entre la amplitud del movimiento que estoy haciendo y la frecuencia de zancada y el ciclo de movimiento que yo voy a generar. No voy a entrar en detalles con respecto a la técnica de carrera, eso ya es otro tema, pero acá nada más estas gráficas se las quería compartir para que notaran la diferencia que existe. La carrera es un movimiento cíclico, sin embargo, la carrera se puede considerar desde el punto de vista del movimiento, la dinámica que relaciona un movimiento circular o un movimiento pendular, que eso también es algo que nosotros tenemos que buscar que a la hora de correr, y ahorita lo vamos a ver en unos videos, cómo tenemos que hacer ese movimiento circular y no mover los pies como un péndulo, como si fuera el péndulo de un reloj, o en este caso, que no nosotros estamos flexionando el trabajo. Acá esta es una gráfica ligera del análisis de la carrera, donde nosotros vamos a dividir incluso en 6 fases. No vamos a entrar en detalle con respecto al análisis de la carrera, pero acá sí muy importante determinar estos parámetros que tienen que ver con la dinámica desde el punto de vista biomecánico, espacio-temporal, o sea, el tiempo de contacto con el suelo, la longitud de la zancada, la frecuencia de la zancada. Acá se pueden estar midiendo ángulos, la primera fase de contacto inicial, la fase de máxima absorción donde dejamos caer todo nuestro peso, la fase de propulsión o de impulso y la fase de oscilación inicial que nosotros tenemos, el pie que estaba anteriormente de apoyo, la oscilación media y la parte final que es la de precontacto. Entonces, si nosotros relacionamos todas estas variables, ya para terminar, nosotros podemos tener un perfil del atleta donde vamos a correlacionar tanto la velocidad a la que corre como la frecuencia cardíaca que está teniendo, los niveles de lactato que está produciendo, la cadencia con la que está corriendo, la longitud de su zancada, la oscilación vertical, el tiempo de contacto con el suelo y el balance que existe entre la pierna izquierda y derecha. Pero si ya tenemos otros elementos donde también podemos calcular el consumo de oxígeno y podemos calcular también las kilocalorías que estaría gastando por hora, o mejor aún, por kilómetro, entonces ya podemos estar midiendo la economía de la carrera. Este es un ejemplo gráfico en una prueba progresiva, como vemos que a la medida que aumente la velocidad en un protocolo, test de push, que es aumentar 2 kilómetros por hora cada 3 minutos, y vamos a observar que la frecuencia cardíaca va a ir subiendo, la longitud de la zancada va a ir aumentando, va a depender de la técnica de la carrera. Normalmente muchos corredores mantienen la misma cadencia de carrera que acá también observamos, e incluso estos colores que ustedes observan, Garmin nos da un rango de normalidad, qué tan bueno es, si estamos por debajo de la media, estamos en la media de atletas recreativos, de atletas de nivel medio o atletas avanzados que ya nos sugieren
una cadencia óptima, una longitud de zancada óptima. Y ahorita la vamos a comparar con unos atletas de rendimiento. Nada más como parámetro de referencia, la cadencia óptima que normalmente se maneja en términos generales es el equivalente a 180 pasos por minuto, que son las mismas revoluciones en términos de bicicleta que se manejan 90 revoluciones por minuto. Esto es con un solo pie hacer el ciclo completo. Y en el caso de la carrera, pues son los dos pies que al hacer esa cadencia de la carrera, pues nos dan 180. Acá ya nos mide el tiempo de contacto. A la medida que aumenta la velocidad, el tiempo de contacto disminuye. La frecuencia respiratoria va subiendo y la potencia también. Si nosotros podemos estar midiendo la potencia, vamos a observar también cómo esta va a subir. Esto ya es un parámetro biomecánico también que se puede medir. Y bueno, pues pudiéramos decir, bueno, pues lo ideal es que yo corra pues a la mejor cadencia posible, a la mayor longitud posible, que mi tiempo de contacto con el suelo sea el menor posible. Pero el problema es que si entramos a una ¿a qué pulso? ¿A qué frecuencia cardíaca? ¿A qué cadencia? ¿A qué longitud? ¿A qué tiempo de contacto yo empiezo a fatigarme? Ese es precisamente el enfoque que se da en la determinación del umbral para de ahí poder trabajar la eficiencia más adecuada. En este caso, metodológicamente nosotros podemos dividir en zonas de entrenamiento, ya es otra, ahora sí que es harina de otro costal, hablar de la metodología del entrenamiento, pero al menos con estas pruebas nosotros podemos determinar cuál es nuestra eficiencia de carrera y esos números fisiológicos, cardiovasculares, biomecánicos, etcétera, los podemos transformar en números de matemáticas, de escuelita, de primaria, dándole un valor, una escala, donde el suficiente sería el mínimo necesario para que yo considere a mi corredor ya no un sedentario, ya se salió del rango de sedentario, ya tiene mínimo un consumo de oxígeno que me indica que ya está arriba de la media, un consumo de oxígeno de 38. Sí, pero mi atleta quiere ser de los mejores, aunque sea a nivel amateur, pero quiere ganar una carrera. Pues, ¿cuánto necesita para ganar una carrera de 10 kilómetros? Necesita 33 minutos, por así decir, para ganar en su categoría de edad. Este es un ejemplo, en una categoría de 40 a 49 años, los rangos cambian por el sexo, cambian con la edad, obviamente no podemos calificar a todos, pero desde el punto de vista, esto los concentro en una evaluación cardiometabólica donde mido las concentraciones de lactato, la eficiencia de la velocidad en los metros por latido, la frecuencia cardíaca que está teniendo en reposo, que también ya es un indicador de adaptación fisiológica, la capacidad de recuperación que tiene posteriormente al esfuerzo, el consumo, la economía que está teniendo el consumo de oxígeno, la cantidad de calorías que utiliza por cada kilómetro que corre, y esto ya me da una calificación. Estos números los transforma a una calificación, y asimismo también los parámetros biomecánicos los transformo a una calificación más entendible, y todo esto lo sumo, y acá pues como tercer parámetro, que también lo considero muy importante, la composición corporal, el porcentaje de grasa, y si es posible también medir la composición muscular, sería lo ideal, el peso óptimo que debe tener el atleta, y con esto, si yo lo sumo, ya me da una calificación que me ubica cómo estoy dentro de este grupo de competidores. Los atletas elite, obviamente, se cosen aparte. Esta gráfica ustedes pueden observar que a la medida que el umbral es mayor, nosotros lo vamos a observar en la línea amarilla, a la medida que mi umbral va aumentando, mi consumo de oxígeno mejora y mi tiempo de maratón empieza a disminuir. Entonces, por ejemplo, un atleta que tiene un umbral de lactato, un umbral anaeróbico, que se le presenta a 15 kilómetros por hora, acá lo vamos a ver, puede tener una marca cercana a las 3 horas en el maratón. Y su consumo de oxígeno, nos vamos acá a la franja amarilla, va a estar entre 55 y 60 mililitros de VO2 max. Si ya hablamos, por ejemplo, atletas profesionales que ya están corriendo arriba de 21 kilómetros por hora, acá lo podemos observar, aquel que corra 21 kilómetros por hora, pues evidentemente su umbral lo presenta como a 22 kilómetros por hora, está corriendo apenas 1 kilómetro por hora abajo de esa velocidad. Entonces, por ejemplo, tipo los atletas que están cercanas a las 2 horas,
son atletas que tienen umbrales arriba de 22 kilómetros por hora. Son atletas que tienen consumos de oxígeno arriba de 85. Y bueno, como parte final, acá se engloba, incluso desde el punto de vista de la metodología del entrenamiento, cómo podemos correlacionar esos niveles de lactato con las zonas de entrenamiento, los porcentajes del consumo de oxígeno, los porcentajes de la frecuencia cardíaca de reserva o de la máxima, o cómo se puede trabajar con respecto a la velocidad del máximo estado estable que llegan a tener, o en el caso, por ejemplo, que esto lo aplicamos en ciclismo, con el famoso umbral de FTP, que viene siendo el umbral funcional anaeróbico, para cual el atleta puede aguantarnos aproximadamente 1 hora. Para terminar, solamente el aspecto muy importante, resumiendo como conclusión, que los aspectos más importantes que tienen que ver con ese rendimiento, pues no están aislados, están entrelazados como tal. Existen factores cardiovasculares que estos, para que se puedan dar, no se van a dar de la nada. Existe un factor genético, pero principalmente el que nosotros vamos a utilizar es el factor que vamos a hacer entrenables. Entonces sí tiene que tener un perfil que, si ya hay tela de dónde cortar, pues es factible que el atleta pueda mejorarlo. Y si nosotros trabajamos la técnica, trabajamos los aspectos de fuerza, que también es algo muy importante en los corredores, es algo que normalmente no les gusta, pero que es necesario si quieren mejorar su velocidad. Acá les voy a poner nada más un video para que se den una idea de la longitud de la zancada de 3 de los más grandes corredores de fondo de los últimos años, Kenenisa Bekele, corriendo acá los 3 más grandes de esta década, un medio maratón, están corriendo paso de medio maratón. En segundo lugar va Haile Gebrselassie, y en tercer lugar viene el corredor inglés, Mo Farah, que observamos que su zancada es mucho mayor que la de los demás. Están corriendo medio maratón, y acá ustedes pueden observar la cantidad de distancia que alcanzan para su estatura. Kenenisa Bekele, la media con la cual está corriendo es de 1,65. Haile Gebrselassie es de 1,67 m cada paso que da. Y Mo Farah tiene una longitud de zancada mucho más alto. Lo curioso, y esto es un aspecto muy importante, es qué porcentaje de lo que ellos miden llegan a avanzar. Los atletas elite están entre el 95 y el 105% de lo que miden, mientras que un atleta recreativo estamos alrededor del 70-80% de lo que nosotros medimos. A la medida que corremos más rápido, nos vamos acercando al 100% de lo que medimos. Pero si no somos capaces de llegar ni siquiera al 100% por un minuto, pues definitivamente estamos en un nivel muy bajo. Bueno, como conclusión final, pues esta presentación más que nada tiene un enfoque de ver que la capacidad de rendimiento en los atletas pues presenta un amplio abanico de factores, de posibilidades, que uno solo no es fundamental. Ahorita acá tomé de los que consideré más importantes, que son factibles de medir, tanto en laboratorio como en campo, y que las carreras como tal, pues nosotros mientras más parámetros podamos manejar y los interrelacionemos entre ellos, mejores perfiles vamos a tener. El aspecto muy importante también, la prevención de lesiones, también que es muy importante el que no sobrepasemos una intensidad que no sea adecuada a la nuestra, y algo importante, el pronóstico de rendimiento, que va a ser un indicador para saber cuál es la estrategia que nosotros podemos llevar, y el nivel, estar con los pies en la tierra del nivel que nosotros podemos avanzar. Y por cierto, para finalizar nada más, un agradecimiento a todos, y felicitar a todos los corredores también, ya que hoy se celebra el Día Mundial del Corredor, que se celebra cada primer miércoles de junio. Felicidades y muchas gracias por sus atenciones. Es correcto. Ahí está, ahí déjala por favor, porque en el chat estaban solicitando sus datos de Chi, por favor. Para los amigos que están solicitando los datos de nuestro amigo químico QFB, ahí los tenemos, es la última diapositiva, y pues adelante. Mi querido amigo, como viste, no interrumpimos. ¿Por qué? Porque la ponencia es de mucho interés. Nos llevamos más del tiempo esperado, pero bueno, el público es el que aclama, ¿no? Y como es un tema tan relevante, no estoy diciendo
que los demás no lo sean, pero es de mucho interés para, con esto, nosotros todavía llevarlo en la práctica y aplicarlo a nuestros atletas. Sí, ya vimos las preguntas donde ingresan su correo, te las haremos llegar para que tú nos des la respuesta correspondiente, ¿te parece? Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y por último, les pediría a todos, por favor, si abren sus cámaras para que nuestro amigo Manuel Espinosa nos tome una fotografía, por favor. Manuel, por favor, nos puedes tomar una captura a todos y a la cual les agradezco mucho su participación. Como he dicho y lo sigo diciendo, estamos invitando a líderes de opinión, los cuales nos comparten su conocimiento y espero estas ponencias que hemos realizado sean de su total interés y sigan teniendo esa situación de enriquecimiento del conocimiento, que tenemos que compartir el conocimiento. Tenemos otras programadas hasta el día 22 de junio, va a haber más ponentes y pues sigo esperando voluntariosa su participación. Les ofrezco mi agradecimiento y muchísimas gracias a todos por participar en este día. Que tengan un bonito día y excelente miércoles. Gracias. Abrazos.